Vamos a pasar a nuestra oración inicial y vamos a decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, crea en mí un amor cada vez más abierto para ir más allá de mí mismo, para que pueda trascender las fronteras hechas por el hombre, para ir a la periferia, para que pueda ofrecer una generosa hospitalidad. De esta manera, puedo ayudar a crear condiciones donde todas las personas puedan prosperar, donde la comunidad reemplace el aislamiento, donde se erradique el racismo, donde se restablezca la justicia, donde el trabajo, la tierra y la vivienda estén disponibles para todos y donde la familia pueda vivir en armonía. Guíanos en la jornada hacia el verdadero camino de la paz, Señor. Ayúdanos a vivir tu visión de un mundo donde nadie esté excluido y los bienes de la tierra sean compartidos y cuidados por todos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a pasar ya a nuestro, como les decía, capítulo 4, un corazón abierto al mundo entero. Sobre eso se refiere el capítulo 4. Y en esta parte 2 vamos a ver un corazón abierto a los países pobres. Por el contrario, viviendo en la verdad y el amor, estoy dando acceso aquí. En el amor, creceremos en todo hacia aquel que está en la cabeza, que es Cristo. Eso está en Efesios 4:15. El tema 2. ¿Quién me puede comentar qué hablamos la semana pasada? ¿De qué nos habló Norita en el tema 1 de este capítulo 4? ¿Se recuerda alguien de qué nos habló? ¿O ninguno? Sí, Perdón, Ronnie, pero no escuché por el ladrido de los perros. Ah, que si nos podía alguien refrescar o comentar qué nos habló Norita, que por ahí está levantando la mano, pero para que nos digan de qué hablamos la semana pasada. ¿Se recuerdan? Sí, hablamos básicamente de los migrantes, de lo que significaba la migración, las necesidades de los migrantes, las causas de la migración, de eso hablamos. Sí, ¿verdad? Y por ahí se compartieron experiencias de algunas personas. Pues, entonces, como vamos a ver en el enlace, pues, todos los seres humanos somos hermanos. ¿Se recuerda? Y sobre todo eso en la encíclica, el Papa recalca eso casi que en todas las páginas, en todos los temas, que todos tenemos que ser hermanos. Y esto nos obliga a asumir nuevas actitudes de apertura y acogida a todos los seres humanos sin distinción. Y entonces ahí vamos viendo características que más vamos a ver eso. ¿Qué eso de acogida a los seres humanos sin distinción? ¿Será algo nuevo dentro de nuestra religión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será algo nuevo que está diciendo el Papa o será que no? Eso de todos los seres humanos sin distinción, abrirnos a ellos. ¿Quién me dice? Pues yo creo que no, Ronnie, es lo que desde que Jesús estuvo aquí en la tierra, era lo que más predicaba y lo que más enseñaba, ¿verdad? Que todos somos iguales y que todos tenemos, todas las personas somos, tenemos los mismos derechos. Eso. Muy bien, gracias. Tenemos que tener esa acogida de apertura a todos sin distinción. Y por eso es que nuestra iglesia es católica. Precisamente ahí está la esencia, ¿verdad? Que nuestra iglesia es para todos sin excepción de nadie, para todo aquel que le quiera. Y solo así somos capaces de crecer, armonizar y convivir en una sociedad con un corazón abierto al mundo entero. Y eso es lo que vemos actualmente, ¿verdad? Desde el enlace en el capítulo anterior, que si la sociedad tuviera un corazón abierto a todos, pues muy diferente sería.
Ujú. El objetivo para tema 2, pues darnos cuenta de que formamos parte de una sola familia que se llama humanidad y que lo que les afecte a unos nos afectará a todos en algún momento. Y reconocer que nuestros dones y talentos pueden ayudar a otros. Decidir por una cultura de gratuidad en vez del utilitarismo que en poco consumirá a nuestras sociedades y en especial a nuestra casa común. Y vemos que muchas cosas de estas pues se adaptan al Evangelio, ¿verdad? Porque precisamente esta semana sí fue donde nos hablaba de lo que se ha recibido gratis, que se tiene que dar gratis. Ujú. Entonces, ahí hay muchas cosas que podríamos poner en práctica ya desde aquí, ¿verdad? Y desde el Evangelio. Entonces, en síntesis, podemos ver que aquí sí nos dividimos en algunas partes. La síntesis, primero, un momento propicio para poner nuestros dones al servicio de los demás. Ahorita en la época de pandemia, sobre todo hemos visto cómo mucha gente ha puesto esos sus dones al servicio de los otros. Y bueno, no hablemos de doctores, enfermeras y todos ellos, porque bueno, algunos podrían decir, es que es su trabajo, pero también con el riesgo que están pasando escuchábamos desde el principio que no tenían pues mucho equipo de seguridad. Al principio cuando se publicaba que moría un doctor, que moría una enfermera, que moría todos los que estaban atendiendo a esto, ¿verdad? Poniendo sus dones al servicio de los demás, porque muchos han dicho, pues yo no me arriesgo ni a mi familia y no sigo. Y poder ver de otra forma, pero muchos sí están ahí, como les dicen, en la primera línea, en la batalla contra el COVID, ¿verdad? Ahí pues es una forma como vemos, y hay otros que de otras maneras han puesto también a su servicio todos esos dones, que es lo que nos dice aquí el Papa. Necesitamos un ordenamiento mundial orientado al desarrollo solidario. Pues bueno, aquí nos habla de esto, pero también debemos de ver que habla del mundo entero. ¿Será que el mundo entero está solidario con todos los demás países? Y ahora sobre todo este tema de los países más pobres. ¿Será que los países de Europa, Estados Unidos, todos son tan solidarios con nosotros? Si alguien me podría dar un ejemplo si es o no lo es. Sí, Ronnie, en un caso se puede ver es el sistema COVAX. Están vendiéndole las vacunas a los países más poderosos, como los de Estados Unidos, Inglaterra, y los que pueden pagar, ver a Europa, pero nos han dejado de último, ¿verdad? Los países más pequeños. Sí, gracias. Sí, solamente sí. Sí, pues gracias, Carlos. Pues sí, ¿verdad? Precisamente ahora podemos ver cómo los países desarrollados ya hasta tienen, por decirlo así, una abundante cantidad de vacunas. Y, por ejemplo, la vicepresidenta de Estados Unidos ofreció que iban a donar a los países de Centroamérica, otros países que los han donado. Pero algunos países ya están pensando en una tercera dosis para los que ya tienen dos, como para reforzarles más, que hoy estaba leyendo esa noticia. Y podemos ver cómo muchos de repente podrían, a la larga, pues una donación, aunque la responsabilidad primera es la del gobierno, que hemos visto que en esto ya hemos estado bastante frágiles, pero hay países poderosos que al hablar de países pobres, tenemos que hablar de Guatemala también, perfectamente podrían donar ni siquiera de lo que ya tienen para ellos, sino de lo que les está sobrando. Pero vemos que poco a poco lo van haciendo, prefieren tenerlo almacenado que distribuirlo a lugares donde es más necesario. Y como veíamos en el inicio, que podría decir que una cosa puede afectar a los otros. Y eso puede ser así, ¿verdad? Que por no tener ya una protección, digamos, más global, esto mismo se les puede revertir y regresar a ellos en determinado momento. Porque al igual que en todos los países, hay muchos en Estados Unidos que están reacios a la vacunación.
ahorita en Francia el sistema de salud de ellos, pues les puso que era obligatorio que todos los de ese sistema se vacunaran. Entonces están protestando porque hay muchos que no quieren vacunarse a pesar de que están en medio y en la lucha de la pandemia, ¿verdad? Pero entonces son cosas que ahí nos pueden ir afectando. Y luego dice que la gratuidad permite acoger al extranjero aunque no trajera ningún beneficio. Y eso es lo que también nos hace referencia el Papa, que a veces o muchas veces o casi siempre hacemos algo, pero porque esperamos un beneficio. Y él nos dice que aquí en este caso de los extranjeros, de los migrantes, de los más necesitados, pues el único beneficio, por decirlo así, que podemos tener es la satisfacción de haber ayudado, pero nada más. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque la gratuidad nos capacita para hacer el bien sin exigir nada a cambio o en pago. Porque eso ya no sería gratuidad si estamos esperando un pago. Y tal vez no con dinero, sino de repente te doy algo, pero vení y trabajá, hace algo. Y tal vez son personas que van de paso o que esperaríamos cosas así. Pero entonces el Papa aquí nos llama a la reflexión sobre eso. A una cultura que piense como familia humana dará esperanza de un futuro mejor. Si pues todos nos tratáramos como una gran familia, pues aunque hay también familias de familias, pero por lo regular dentro de las familias debería existir ese amor, la solidaridad, el querer ayudarnos unos a los otros. Entonces, el Papa nos dice que todos como hermanos, todos como una gran familia, deberíamos de ayudarnos entre todos. Y nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos, de modo especial a los hermanos en la fe. Gálatas 6, 9, 10 hace referencia a esto, ¿verdad? Y sobre todo aquí al final algo interesante que nos dice de modo especial a nuestros hermanos en la fe. Pues como católicos deberíamos de tener un círculo cercano, ya sea en la parroquia, vecinos, algo que por lo menos en la fe nos acerque más, ¿verdad? A pesar de que hay otros que no son de nuestra misma fe y que pueden ser cercanos a nosotros. Pues luego de esto está en la palabra y aquí hace referencia a dos documentos. Primero al Evangelii Gaudium en el numeral 117, donde dice: bien entendida, la diversidad cultural no amenaza la unidad de la iglesia. ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué me puede decir eso de también? Bien entendido, la diversidad cultural no amenaza la unidad de la iglesia. ¿Será que eso nos puede amenazar o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ninguno se anima a opinar sobre eso? Buenas noches. Sí, buenas noches, Susana. Bueno, pues yo pienso que está bien claro ahí, ¿verdad? La diversidad cultural, como sabemos que hay tantas culturas, pues Guatemala, que no es la excepción, es multicultural, no debería amenazar, y esto debería ser en todo el mundo, el aceptar la cultura cada uno, es parte de la tolerancia, ¿verdad? Aceptar esas diferencias que hay, y eso no debería afectar, no debería amenazar el que la iglesia permanezca unida. Es lo que se me viene a la mente. Muy bien, gracias. Pues sí, y vamos otra vez a lo que ya había comentado, a la esencia de por qué nuestra iglesia es católica. Porque Jesús les ordenó, vayan a todo el mundo, no le dijo, no vayan aquí, no vayan con este grupo, o estos no, porque su cultura es diferente. No, él dijo, vayan a todos. Entonces, eso tiene que ser esencial. Cualquier cultura, pues, por eso les insisto, nuestra iglesia es católica. No es que sea un nombre, sino que es católica, porque es para todos. Entonces, y aquí ya viene algo muy importante también. Es el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo,
quien transforma nuestros corazones y nos hace capaces de entrar en la comunión perfecta de la Santísima Trinidad. Entonces aquí ya nos habla y como bien sabemos, pues el que nos inspira y nos mueve, pues es el Espíritu Santo. Y aquí lo menciona que Él es el que nos va a transformar desde nuestros corazones, ¿verdad? Para tener una comunión perfecta. Como perfecta es la comunión que tiene la Santísima Trinidad, que no debería ser nada nuevo para nosotros, donde todo encuentra su unidad, donde todos deberíamos de llegar a ser unos. Él construye la comunión y la armonía del pueblo de Dios. El mismo Espíritu Santo es la armonía, así como es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Él es quien suscita una múltiple y diversa riqueza de dones y al mismo tiempo construye una unidad que nunca es uniformidad, sino multiforme, armonía que atrae. Y aquí viene otro punto muy importante. Primero nos habla del Espíritu Santo y la riqueza de los dones que Él nos da, todos los dones que recibimos. Pero aquí dice algo muy importante también, una unidad que es que nunca es uniformidad, sino multiforme. ¿Quién me explica qué entiende eso de que no es uniforme, sino multiforme? ¿Quién me puede explicar esa parte? Tal vez que se adapta a todo tipo de pensamiento de las personas. A todo pensamiento de las personas. Muy bien. ¿Alguien más? Unidad, creo yo, Ronnie, es que todos estamos, ahí sí que tendemos hacia lo mismo, o sea, nos une a algo que nos hace estar en común, o sea, que hay algo que nos guía. Y no importa si somos diferentes en raza, color, sexo, nivel socioeconómico, lo que sea. O sea, eso no importa, sino que lo que importa es que nos une algo. Y yo pienso en este momento, un ejemplo tal vez un poco burdo, pero es como, digamos, en el estadio, ¿verdad? Todos los rojos están en un lugar y todos los cremas están en otro lugar. Ahí lo que los une es pues el equipo, ¿verdad? Y ahí hay hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, etcétera. Hay de todo, pero los une una sola causa. Muy bien, gracias. Entonces ahí sí, unidad, todo ser uno, tener una comunión, que es lo que se busca dentro de nuestra iglesia, que todos tengamos comunión. Y aquí lo importante dice uniforme, que nunca es uniformidad, sino multiforme. Y ya lo dice también en las Sagradas Escrituras. Imagínense que todos fuéramos ojos, o que todos fuéramos oídos, o que todos fuéramos mano. Entonces debemos de ser multiformes y aceptarnos. Por ejemplo, los grupos carismáticos, las hermandades, los cursistas. En el caso dentro de nuestra iglesia católica, en ese caso no tenemos una uniformidad, como dice, nunca uniformidad, porque cada quien tiene sus propios dones, sus propios carismas y tiene su mentalidad. Pero lo que nos une en común, ¿qué es? Que todos somos cristianos y somos católicos en eso. Entonces, por eso es que van a haber muchos, pero debemos estar en una armonía que atrae. Así debería de ser. No importa de qué grupo, de qué comunidad, de qué hacemos, incluso en la misma parroquia, sino deberíamos tener tal unidad que atraiga a los demás. Que la gente diga, ¿y estos qué tienen, verdad? Que a pesar de que son diferentes, unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa, pero están en unidad. Eso es lo que deberíamos de buscar siempre, atraer a los demás a través de eso. Y en la Gaudete et Exsultate, pues también dice, en la medida en que se santifica, cada cristiano se vuelve más fecundo para el mundo. Y esto es muy importante porque cada uno deberíamos de buscar nuestra propia santificación personal. Y eso, al expresarlo en unidad con todos, pues vamos a tener esa armonía. Pero aquí algo muy importante que nos dice la santidad, que debemos de santificarnos. Los obispos de África Occidental nos enseñaron, estamos siendo llamados en el espíritu de la nueva evangelización a ser evangelizados
y evangelizar a través del empoderamiento de todos los bautizados, para que asumáis vuestros roles como sal de la tierra y luz del mundo donde quiera que os encontréis. Eso es muy importante, porque yo no puedo buscar la santidad solo cuando estoy en mi comunidad, solo cuando estoy en mi grupo, cuando estoy en misa, sino que la santidad en donde la debemos de buscar y demostrar. ¿Afuera? En todo lugar. Sí, en todo. En todo lugar. En todos los lados, en todos los lugares. Sí, ¿verdad? Porque ya, no me acuerdo en qué documento, lo decía también el Papa, no somos así como que cristianos de dos niveles, lo decía. Que en el primer nivel, cuando soy un cristiano casi que santo, pero de repente salgo de ahí, paso al segundo nivel y se me olvida eso, entonces ya soy otro tipo de cristiano. Entonces dice que eso no tiene que existir, sino que debemos de ser iguales en todo lugar, en el trabajo, en el estudio, con nuestra familia, porque vemos y hay muchos casos, ¿verdad? En la iglesia y todo, ya casi que me pongan ahí a la par de un santo, pero solo llegamos a la casa y somos otras personas. Entonces nos dice que no debe ser así, debemos de estar en todo lugar y ser sal y luz del mundo donde quiera que nos encontremos, donde quiera que estemos. Eso es muy importante y fundamental. Como católicos debemos de recordar eso. Donde quiera que estemos, el ser católico no es un traje que me quito y me pongo, sino que es algo que debemos de vivir a través de buscar la santidad. Luego, el fecundo intercambio, y esto nos envía al mismo documento en el numeral 137, dice, en el capítulo anterior reflexionamos un tema general, nos adentramos poco a poco a lo específico y al compromiso personal, a lo que el Papa Francisco apunta con delicadeza en esta encíclica, con el objetivo central de vernos todos como hermanos. Y aquí insiste nuevamente, por eso les digo casi que en cada capítulo, en cada página pone que debemos de vernos todos como hermanos. Eso es fundamental. Y aquí nos dice que también el 137, si ven al lado derecho, hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. Pues en ese sentido debería ser la lucha de nosotros como católicos, a diferencia de otros que debemos de buscar la salvación de todos. Entonces, la ayuda mutua entre países en realidad termina beneficiando a todos. Si fuera así, hablando de las vacunas, si fuera una ayuda mutua que les sobra y entonces empecemos a dar lo que es necesario y va a ser también un bien para los demás, démosles vacunas a todos y ahí sí que no tengan los países o los gobiernos pretexto de que no me han cumplido, de que pagué y me han quedado mal, sino que ahí estaría sobre todo eso y los beneficiados sería el mundo entero. Ahí nos habla él de esto. Pues solo teniendo una conciencia de solidaridad y hermandad saldremos avantes de esta situación a la que nos enfrentamos. Y él ya habla aquí específicamente también de la situación que vivimos del COVID. Todo esto porque esta encíclica la presentó en esta época, ¿verdad? Ya viviendo la pandemia. Entonces habla de esto también. Si hay un momento propicio para poner nuestros dones al servicio de los demás, es ahora. Porque los males de este mundo, especialmente la pobreza, la decadencia y los sufrimientos de un lugar de la tierra, en algún momento finalmente afectará a todo el mundo. Y aquí podríamos hablar de los dones que podemos poner al servicio de los demás. Y alguno dirá, pues yo qué puedo poner al servicio de los demás. Y en la parroquia lo hemos visto, de repente no es que sea médico, enfermero, que esté dentro de... pero con el simple, por decir simple hecho de ir a ayudar a hacer una bolsa para darle víveres a los más necesitados, a estar pidiendo esos víveres, a estar haciendo tantas cosas, es estar poniendo ya esos dones al servicio de los demás, de los más necesitados. Entonces, por sencilla que sea la labor que hagamos, no la debemos despreciar, porque si no la hacemos nosotros, va a estar más difícil que vengan otros a hacerla.
Entonces, todo lo que hagamos por el bien común, por el bien de los demás, es muy importante. Así sea, de repente ya se terminó todo y voy a limpiar el salón. Pues esa limpieza del salón también es importante, el tener las cosas ordenadas. Todo eso no debemos de darle un menor valor a todo lo que hacemos por el bien de los demás. Y es interesante que nos preocupemos por la desaparición de algunas especies de animales, pero no prestamos la misma atención a velar por el desarrollo integral de los pueblos, entorpecido por la pobreza u otros límites estructurales que finalmente termina empobreciendo a todos. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Hay países, instituciones que invierten millones de dólares, no digamos quetzales, en, por ejemplo, crear una especie que está en peligro de extinción, pues tratar de salvarla. Y está bien, pero el problema es que mucho de eso debería de invertirse también para los más necesitados, para las personas que están muriendo de hambre, que no tienen un techo. Y a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de las situaciones. Pues yo hace un tiempo, no aquí en la parroquia, sino en otro lado, íbamos con jóvenes a dar comida a los indigentes en la zona 1. Y la verdad que daba tristeza ahí en la Sexta Avenida, ahí por donde está un edificio grande, pues afuera se quedaban a dormir gentes. Y cuando unas llegamos, y había una patojita como de 16 años con su bebé recién nacido, ahí durmiendo entre todos los demás indigentes, imagínense. Parte que ya no tenía ni para comer con un bebé ahí en los brazos, ¿verdad? Entonces, a veces esas actitudes, como les digo, no las podemos despreciar, aunque sea, ¿verdad? Darle un pan al necesitado. Nosotros no sabemos cuánto tiempo ha pasado sin comer. No sabemos si tiene un hijo, una hija o hijos a los que no les ha podido llevar, aunque sea un pan, ¿verdad? Entonces, en lo poco o en lo mucho que tengamos, podemos ayudar a los más necesitados siempre. Entonces, pero sin ponernos esos límites que a veces nos ponemos, ¿verdad? Que terminan empobreciéndonos a todos. Porque a muchos nos empobrece espiritualmente. En vez de seguir adelante y buscar esa santidad, de decirnos auténticos católicos, auténticos cristianos, pues en esos momentos, como les digo, no se nos tiene que olvidar ni quitarnos que no es un traje, ¿verdad? Que no lo quitamos y no lo ponemos, sino en todo lugar siempre vamos a ser católicos. Y que nuestros pueblos, pues, nuestro pueblo aprenda a dedicarse a la práctica de las buenas obras, ayudando en los casos de urgente necesidad para que no se quede sin dar frutos. Y esto también es muy importante y siempre lo mencionan aquí los guatemaltecos. Dice es que el pueblo guatemalteco es muy solidario. Cada vez que hay una catástrofe, cada vez que hay algo, vemos que se mueve mucha gente, pues gracias a Dios, a dar de lo mucho o lo poco que tenga, como les digo, pero se juntan con lo del volcán, cuando han habido inundaciones, tantas situaciones que nos han pasado, pues vemos que el pueblo responde. Pero ya incluso, bueno, la misma Iglesia Católica dice, pues recibimos todo, pero sabemos que es cierto, la gente ayuda, pero ahorita que está la emergencia, luego ya ni los medios de comunicación los dan ya a dar a conocer cómo está la gente y se va olvidando, dice, pero esta gente que perdió su casa, no es que en 1, 2, 3 meses tengan otra casa y ya tengan dónde ir a vivir, a trabajar, donde tengan comida. A veces son procesos largos, pero sí, a veces se nos olvida y estamos al principio, pero después se va dejando, ¿verdad? Entonces también son cosas que tenemos que ir tomando en cuenta. La falta de amor es la mayor pobreza del ser humano. Esto lo decía Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Y sí es una gran frase, porque sin amor, pues es lo peor que podríamos tener, caer por decirlo así, en lo más bajo si no tenemos el amor hacia los demás. Entonces la globalización es un proceso de relación e intercambio entre las personas, las empresas y los gobiernos de diferentes países. Y muchos dicen con la globalización que bueno porque vamos a progresar, nos van a ayudar de otros.
ya de hace buena cantidad de años hemos visto esos tratados de libre comercio, pero que a veces o muchas veces favorecen nada más al más poderoso, al más grande, porque se beneficia más de lo que va a recibir incluso en los países pobres que lo que ellos dan. Entonces, lo de la globalización debería ser un bien para todos, pero vemos que siempre se queda en un bien para los menos, para los pocos, para los más ricos, que lamentablemente, pues, en muchas ocasiones, no todos, pero la mayoría tratan de aprovecharse y de tener más riqueza de la que ya tienen. En tiempos de la globalización, necesitamos que un ordenamiento jurídico, político y económico mundial incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos. Y con esa globalización, si yo tengo, bueno, como país tenemos nuestros socios comerciales a los que supuestamente les estamos dando y ellos nos dan, pues ellos en su mayor riqueza deberían de ver hacia los países pobres y pues ayudarlos. Ya lo platicábamos en el tema la vez pasada, en el tema que vimos en el del capítulo 3, que sí es cierto, hay muchos que dicen, te voy a ayudar, pero tenés que impulsar lo que nosotros queremos. Dentro de tu país, pues, les vamos a dar esto, pero tienen que impulsar a que se apruebe el aborto. Tienen que impulsar a que se apruebe el llamado matrimonio igualitario. Tienen que aprobar tantas cosas que en realidad no es que nos estén ayudando, sino van destruyendo nuestra sociedad. Entonces ahí es donde tenemos cuidado, y países de Latinoamérica precisamente, por decirlo así, han sido los más duros para que entre todo esto, gracias a Dios, a pesar de que países como Argentina, Chile y aquí en Centroamérica, Costa Rica, ¿verdad? Ya van aceptando y haciendo, aprobando ciertas leyes, pero es con el fin y el interés económico de que les den ciertos beneficios a los presidentes, a las naciones, pero a costa de todo esto. Y teniendo en cuenta que la ayuda al desarrollo de los países pobres implica creación de riqueza para todos. Desde el punto de vista del desarrollo integral, esto presupone que en las decisiones comunes se dé también voz eficaz a las naciones más pobres. Y ahí es donde viene lo difícil, ¿verdad? Porque sí, ellos están ahí queriendo las cosas, pero no dan voto ni una voz para que, a ver, ¿qué quieren, verdad? ¿En qué les podemos ayudar? Sino que ofrecen ciertas cosas para que también los países más pobres, dentro de los que está Guatemala, pues también den ciertas concesiones. Gratuidad que acoge. Y esto nos hace referencia al numeral 139 del documento de Fratelli Tutti, donde dice el planteamiento de un ordenamiento mundial no se limita únicamente al utilitarismo, que es de lo que estamos hablando, ¿verdad? No es a que vamos a crear fuentes, por decirlo así, de trabajo, cosas, pero se están beneficiando con mano de obra barata, con ciertas cosas que en sus países no se los permiten, pero al venir a nuestros países, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Ya tienen más libertad para hacer otras cosas. Entonces, donde el valor de las cosas y de las personas es de acuerdo con los resultados que brinde. Incluso hemos visto países que ya no vienen a invertir a Guatemala porque prefieren irse a la India o a la misma China. Vemos tantas cosas que vienen de China, pero es porque la mano de obra, los insumos y todos se los ofrecen mucho más baratos, con menos impuestos, con tantas cosas, que ni modo, mejor vámonos y aunque sean nuestros socios los que nos están apoyando por el interés de una mayor ganancia, se van del país y se van a otros lados sin importar cuántos cientos o miles de empleos de desempleo dejen aquí en el país, sino que es todo por el bien común, pero de ellos nada más. Entonces, aquí dice que brinde, sino que también exista la gratuidad, que es la capacidad de hacer algunas cosas, porque si son buenas en sí mismas, sin esperar ningún resultado exitoso. Era lo que decía, ¿verdad? Qué bueno que vinieran y le dieran cosas buenas a nuestro país sin estar esperando nada a cambio, simplemente por el hecho de ayudar, sin esperar inmediatamente algo a cambio. Esta gratuidad permite acoger al extranjero aunque no trajera
algún beneficio. Esto pues ayudaría a la sociedad, incluso ayudar a los otros, ¿verdad? Porque estando bien unos, pueden ayudar a los que están en una situación más precaria. Y aquí sigue insistiendo en este número, en esta parte del documento, en la gratuidad fraternal. Es la gratuidad fraterna la que permite acoger al extranjero aunque de momento no reporte un beneficio tangible, porque hay países que están dispuestos a acoger solo a los científicos o a los inversores. Y eso lo hablábamos, ¿verdad? De la vez pasada también, que no es cosa nueva ahorita. Desde la diáspora del pueblo judío, cuando se los llevaban los que los llegaban a dominar, no es que se llevaran a todo el pueblo. Y eso ya lo hemos visto en los documentos anteriores también en CEPAF, que buscaban llevarse a los que producían, a los que tenían un oficio, a los que les podían ser útiles. A los demás, ¿para qué se los llevaban? Iba a ser una carga, mejor dejémoslos. Si se llevaban a la gente que tuviera riqueza y a todos los que podrían tenerles un beneficio, ¿verdad? Entonces aquí está sucediendo lo mismo que en ese tiempo con los países que siempre buscan su beneficio, no es que quieran dar por no tener nada a cambio. En la gratuidad fraterna que permite acoger al extranjero, ¿verdad? Y como les decía, aunque no nos reporten ningún beneficio tangible. Quien no vive esta gratuidad fraterna hace de su existencia un ansioso comercio, siempre midiendo lo que da y lo que recibe a cambio. Entonces aquí está aquí lo resume el Papa, ¿verdad? Un ansioso comercio, lo que ansían, lo que esperan es ganar siempre. Doy algo, pero porque sé que voy a ganar por eso. No es porque lo esté regalando o lo esté dando, como dice aquí, esa gratuidad que debería haber en todo. Dios, en cambio, da gratis, hasta el punto de que ayuda aún a los que no son fieles y hace salir el sol sobre malos y buenos. Bueno, y esta cita yo creo que conocida por todos, ¿verdad? Mateo 5:45, donde Dios le da a todos y hace salir el sol sobre buenos y malos, la lluvia, nos pone varios ejemplos, ¿verdad? Donde habla que si las flores que no hacen mucho cómo están vestidas, o los pájaros del cielo que no les hace falta nada. Entonces, siendo nosotros hijos de Dios y sabiendo, como insiste el Papa en el documento, siendo hermanos todos, pues la mayoría debería estar en esa misma situación no tan precaria. Hemos recibido la vida gratis, no hemos pagado por ella. Por eso todos podemos dar sin esperar nada a cambio. Hacer el bien sin pretender que la persona a la que ayudamos también lo haga. Es lo que Jesús decía a sus discípulos. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. Y en Mateo 18, ¿verdad? Aquí nos insiste con estas dos citas de que debemos de dar gratis lo que gratis hemos recibido y tratar pues de ayudar a los demás. Entonces, aquí ya la gratuidad fraterna a nivel de países. Y es lo que se centra esto de cómo debería ser a nivel de todos los países, no solo unos, sino que en todo el mundo. Son las situaciones difíciles que vive cada pueblo y nación las que miden su capacidad de pensar, no solo como país, sino también como familia humana. La gratuidad a nivel de países se mide por la capacidad de pensar, no solo como país, sino también como familia humana, especialmente en periodos críticos. Pero si vamos a ver cómo está ahora nuestro mundo, eso de los países, sobre todo los países poderosos, con riquezas, es difícil que vengan y nos vean como familia. Que nos vean como, tal vez por decir, bueno, el hermano pobre al que hay que ayudar, sino que ellos siempre están viendo sus intereses. Los nacionalismos cerrados manifiestan la incapacidad de gratuidad, la equívoca convicción de poder desarrollarse al margen de la ruina de los otros y de pensar que cerrándose a los otros están más protegidos. Y eso también lo platicábamos la vez pasada, ¿verdad? Hay empresas, familias
o gente con mucho poder, que no le importa si le va a quitar el agua, su tierra, lo poco que tengan los otros, con tal de ellos estar bien y beneficiarse más, pues hacen lo que sea para lograr las cosas, pasando sobre los demás, no viéndolos como hermanos, sino más bien como un estorbo, como un obstáculo al que hay que quitar del camino. Y así lo hacen. Entonces, por eso el Papa llama aquí a esto y a que reflexionemos que no podemos superarnos, por decir así, a costa de otros, de pasar encima de otros. El inmigrante es visto como un usurpador que no ofrece nada. Y eso también es lo que vemos. Y bueno, pues lamentablemente sí hay muchos que vienen y se quedan y lo que hacen pues es empezar a delinquir en los países de aquí como Guatemala. A veces que vemos que cae la banda de los salvadoreños, que son hondureños, que son de otros lugares, ¿verdad? Pero hay muchos de ellos que son personas de bien, honradas, que lo que buscan es vivir mejor. O gente que se viene del interior. Muchas veces los vemos aquí con malos ojos. ¿Y estos a qué vienen si aquí ya no cabemos? Pero nunca vemos la situación en que ellos están, ni la situación en que el gobierno, las instituciones, empresas podrían ayudar en sus lugares donde viven para que ya no estén migrando hacia las grandes ciudades. Eso sucede en todo el mundo, hasta en los países más ricos, ¿verdad? Las concentraciones pues es en las ciudades grandes. Se llega a pensar ingenuamente que los pobres son peligrosos o inútiles y que los poderosos son generosos benefactores. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Digamos, estos son peligrosos o para qué están aquí, ¿verdad? Más bien están robándonos oxígeno, están quitándonos espacio, están haciendo que se acumule más gente aquí y ahora pero con la pandemia y todo esto. Pues lamentablemente eso es lo que se piensa, aquí lo dice bien claro el Papa, ¿verdad? A veces se piensa que son peligrosos o inútiles. Y se nos olvida que como el documento lo va expresando, que son nuestros hermanos, que todos somos hermanos. Y Dios no lo quiera, de repente en alguna situación nosotros vamos a ser los necesitados. ¿Quién nos va a ayudar si nadie ve por el hermano? Solo una cultura social y política que incluya la acogida gratuita podrá tener futuro. Y esto lo vemos con la Iglesia Católica. Y también lo platicábamos, ¿verdad? Que la Casa del Migrante, que en las parroquias, incluso en el interior y todo, donde saben que van pasando las caravanas y todo, les dan por lo menos un pan. Y no es que estén buscando un beneficio o algo de ellos, sino el simple hecho de ayudar. Entonces la gratuidad está en la vida de muchas maneras, aunque frecuentemente pasa desapercibida, debido a una visión de la existencia que antepone a todo la productividad y la utilidad. La esperanza sostiene a la razón y le da fuerza para orientar la voluntad. Al ser un don recibido por todos, la caridad es la verdad, es una fuerza que funda la comunidad. Y aquí nos habla de la caridad, ¿verdad? Del amor que deberíamos de tener, que lo hemos recibido por todos lo hemos recibido, esa capacidad de amar a los demás. Entonces aquí nos pone que es una fuerza que funda la comunidad, única a los hombres de manera que no haya barreras o confines, la unidad del género humano, la comunión fraterna, más allá de toda división, nace de la palabra de Dios, amor, que nos convoca. El desarrollo económico, social y político necesita de dar espacio al principio de gratuidad como expresión de fraternidad. Y esto nos lo dice el Papa Emérito Benedicto XVI en su documento Caritas in Veritate, en el numeral 34, él habla de esto, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que nos habla durante toda esta parte de este capítulo cuarto, en su segunda parte, de la gratuidad, de ayudar a los demás, de ser todos hermanos, que es lo que no debemos olvidar.
Porque debemos de evaluar sabiendo que estamos llamados a ser sal y luz del mundo, en qué medida y en qué forma nos corresponde tener una conciencia de solidaridad y hermandad. Pues aquí evaluación podríamos poner entre paréntesis reflexión, para que cada uno reflexionemos en qué grado hemos sido sal y luz del mundo, ¿verdad? En qué grado hemos hecho lo que Cristo nos pide, en qué forma, en qué medida, pues nuestra conciencia de solidaridad se despierta hacia el hermano y ayudamos. Porque a veces también nos quedamos en buenas intenciones. Voy a hacer esto, voy a ayudar a aquel, o voy a tratar de ir a hacer esto, pero se queda ahí nada más en la pura, mera buena intención y ya no hacemos nada. Y nos dice, ¿has experimentado la gratuidad? ¿En qué? ¿Cómo puedes vivir la gratuidad en tu entorno? Y ahí también nos pregunta, ¿será que alguno de nosotros hemos visto cómo alguien sin ningún afán de beneficiarse nos ha ayudado en alguna manera? De repente hemos estado necesitados en algo y nos han apoyado sin esperar nada a cambio. Aquí nos dice pues que pensemos si hemos experimentado esa gratuidad, tanto recibido como darla, ¿verdad? Si la hemos dado nosotros también en nuestro entorno. No nos está diciendo que vayamos a buscar refugios, que haga gente necesitada donde han habido desastres, sino en nuestro entorno. Aquí en el entorno de nuestra parroquia, de nuestra zona 5, de donde trabajamos, de nuestra familia incluso, que a veces sabemos que la están pasando mal, entonces hemos sido capaces de dar esa gratuidad también, pues ahí también nos hace que hagamos nuestra evaluación. Y enumera las características que distinguen un mundo utilitarista, que piensa en su beneficio por cada acción. Yo creo que enumerar eso pues no sería fácil, ¿verdad? Por lo que ejemplos que se han dado, yo creo que todos tenemos bastantes ejemplos donde podemos ir viendo que eso de que se tratan de aprovechar unos de los otros, ¿verdad? En lugar de beneficiarse, pues lo que busco es el beneficio propio. Y enumera las características de un mundo que vive la gratuidad, que da sin esperanza nada a cambio. Pues tal vez nosotros no lo hemos experimentado mucho o no lo hemos vivido mucho, pero esto realmente donde más se vive lo de la gratuidad es dentro de nuestra misma Iglesia Católica. Hay muchos grupos, hay asociaciones, hay tantas cosas que buscan ayudar al más necesitado, pero no lo hemos buscado o no nos damos por enterados, o a veces cuando sí vemos dónde poder ayudar, de repente ahí ya no nos gusta. Mejor nos quedamos en lo que estamos haciendo. Entonces ahí es donde a veces nos frena esa gratuidad y esa de poner nuestros dones al servicio de los demás. Pues aquí en este documento pues es de reflexionar, de evaluarnos si nos ha pasado eso, pues ir cambiando, ¿verdad? Que lo bueno y lo importante es no solo ir estudiando el documento, sino que nos haga reflexionar en los puntos que el Papa nos pone aquí a pensar, a que nos evaluemos cada uno, a que veamos cómo hemos vivido cada uno. Entonces, aquí como actividad nos dice pequeños pasos, generar un avance significativo en el camino hacia una acogida gratuita, logrando de alguna manera vernos todos como hermanos. Y la segunda dice, sugiere algunas formas en que los pueblos puedan avanzar a la acogida gratuita, pensando como familia humana. Y todo esto, pues la única forma en que será más fácil de hacerlo es en unidad. Porque hay dichos, ¿verdad? Una golondrina no hace verano. Si solo yo trato de ir a ayudar, pues sería mucho mejor si nos unimos y entre un grupo podemos lograr más cosas. Y no solo necesariamente de cosas económicas, sino de los servicios, de los dones, de poner nuestros talentos al servicio de los demás. Que para eso nos lo dio Dios y para que los pongamos al servicio de los demás. No guardarnos, ¿verdad? No, pues hiciste con el talento, pues aquí lo dejé enterradito y aquí te lo devuelvo. Gracias. Sino que ponerlo como los otros que recibieron sus talentos, se los pusieron a producir
y los multiplicaron. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Y allí es el compromiso en blanco, pues, para que nosotros reflexionemos, leamos y veamos qué compromiso podemos hacer con el Señor para el engrandecimiento de su reino, en amor a los demás, sentirlos hermanos y sobre todo en ponernos en marcha, ¿verdad?, para ayudar. No solo quedarnos con nuestros buenos deseos, sino que ponerlo todo en práctica. Entonces, con esto, pues, como les digo, estos temas son bastante cortitos, ¿verdad? Ya los vimos, pues aquí ya lo terminamos. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto o algo que quiera resaltar de lo principal que haya aprendido de hoy, de lo que nos dice aquí el Papa, pues lo pueden hacer en este momento. A ver quiénes quieren participar. ¿Ninguno? ¿Sí, Norita? Sí, Ronnie, fíjese que una de las cosas bien interesantes que nos dice esta enseñanza es que la gratuidad es bien importante ponerla en práctica, ¿verdad? Creo que es un llamado para todos y cada uno de nosotros en esta época tan difícil que estamos viviendo y que de alguna forma, pues yo me imagino y estoy segura que todos los que estamos aquí reunidos hemos practicado esta gratuidad, ¿verdad? Que Dios nos ha dado mucho y lo hemos compartido con los demás en algún momento, especialmente ahorita en pandemia, ¿verdad? Entonces, como que es un llamado como para que sigamos en esta dinámica, ¿verdad? De poder seguir dando, como es usted, los dones que tenemos, ayudando a nuestro prójimo, ¿verdad? Y poniendo en práctica esto de la gratuidad, que es muy importante, ¿verdad? En nuestra iglesia, pero no solamente ahí, sino con todos los hermanos que están necesitados. Gracias, Norita. Y si les hago una pregunta, ¿por qué el Papa, bueno, insiste en la gratuidad, pero por qué lo habla tan libre, tan fácilmente él? ¿Por qué creen ustedes? ¿Quién me puede decir por qué el Papa lo expresa así tan fácilmente? Ninguno no tiene una idea por qué el Papa lo puede hablar tan fácil, tan libremente. Él lo practica, porque él ya lo vive desde su realidad, él lo vive. ¿Sí? Más ahorita que estuvo, creo que internado, estuvo visitando a todos los enfermos que estaban alrededor suyo, ¿verdad? Entonces, qué manera de ser más gratuito que eso, ¿verdad? Que poder visitar al enfermo. Bueno, ese es mi punto de vista. No sé. Sí, no, muy bien. ¿Alguien más? Por ahí, Lorita, supone... creo que quería hablar, ¿no? Bueno, así, Carlos, adelante. Por ejemplo, el Papa, cuando estuvo en Argentina, tuvo muchos problemas con el régimen, ¿verdad?, de Pinochet, y vieron muchas muertes y vieron sacerdotes torturados. Entonces, yo creo que él habla de la gratuidad. Como ejemplo, yo estudié en un colegio salesiano donde habíamos mucha gente pobre y nos daban desayuno, nos daban útiles, nos daban mucha ayuda, ¿verdad? Entre ellas lo espiritual. Entonces, yo creo que la Iglesia Católica es la institución más antigua que ha prestado servicio a la población de todo el mundo. ¿Solo eso? Gracias. ¿Sí, Dorita? Sí, don Ronnie. Yo pienso que el Papa nos hizo hacer eso porque sabe que tenemos un corazón y que ese corazón, Él nos ha enseñado a hacer gratuitamente las cosas para que nosotros aprendamos a querer más a nuestro prójimo. Y sabe Él que sí lo podemos hacer. Entonces es un propósito que sabe que sí lo podemos hacer todos los cristianos, no todos los cristianos, sino todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo puede hacer cosas buenas con los demás, ayudar a los demás, ayudar a nuestro prójimo, ayudar al necesitado. Sabe que sí tenemos corazón y que lo podemos hacer. Sí, gracias. Gracias, excelente. Pues sí, ¿verdad? Sí, Norita. Está te apagó su micrófono.
dio un discurso acerca de esto de la gratuidad, habló también acerca de que nosotros hemos recibido el amor de Dios gratis, ¿verdad? Que no lo hemos comprado y que todas las bendiciones que nosotros recibimos han sido gratuitas, ¿verdad? Entonces, vida, o sea, con el prójimo. Gracias, Raúl. No, gracias a ustedes. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, por favor, también apagó su micrófono. Sí. Es que primero pido la palabra. Muy bien. Miren, como dijo el padre Mauricio, ¿verdad? Esto no se trata solo de decir sí y que también podemos como a veces objetar un poco. Mi intención no es objetar a lo que se ha hablado, pero sí de analizar. En la clase de ayer, ¿verdad? María del Carmen mencionó una frase que me gustó y que dice que mientras haya pobreza, no hay progreso. Y si lo vamos pensando en la pobreza que habló también, abordó aquí, ¿qué pasaría? ¿Será que solo es una utopía que se llegue a erradicar la pobreza totalmente? O sea, se ha hablado, hemos escuchado en muchos documentos hay mucha información al respecto, que por ejemplo, si todos los países desarrollados, si todos los países, todos los que tienen riqueza, se distribuyera de manera equitativa entre toda la población del mundo, ¿qué pasaría? ¿Será que habría conformismo? ¿Será que ya no habría el deseo de salir adelante? Porque ya todos nos conformaríamos, que todos tenemos, ya no necesitamos más. O sea, ¿qué pasaría? No es que esté en contra, ¿verdad? Sino que realmente será algo que se puede lograr si todos nos uniéramos. Y si regresamos a los apóstoles, por ejemplo, las primeras comunidades, dice que ellos no pasaban necesidades, porque creo que nadie caía en que quería, sino que dice con lo poco que tenían, y si tenían lo vendían y se ayudaban, porque yo creo que existía una verdadera fraternidad, y que yo creo que como un sueño tal vez no es difícil o es imposible de lograr, pero yo creo que sí requiere que todos asumamos este rol, este reto, ¿verdad? Este compromiso. ¿Verdad? Entonces, no sé, es lo que les quería expresar. Sí, gracias. Pues en parte del documento ahí lo hablaba el Papa, ¿verdad? Que los más poderosos, pues lo que buscan es enriquecerse más. Qué bueno que lo que buscaran fuera el bien común de los demás. Pero se puede, preguntémosle a Cristo. Él siendo Dios todopoderoso, omnipotente, se hizo hombre. Imagínense, ¿qué más que eso? Siendo todopoderoso, se hizo hombre, vino a este mundo a sentir frío, a sentir hambre, de la forma que murió. Pues Él demostró que sí se puede, hasta dando la vida. El problema es que ¿será que nosotros haríamos un sacrificio? No como el de Cristo, pero haríamos algún sacrificio. Cuando se habla de esto, por ejemplo, yo creo que todos sabemos que dentro del basurero de la zona 3 hay una ciudad donde vive gente, donde viven niños, donde viven de la basura. Si nos preguntan quién de nosotros cambiaría nuestra casa con uno de ellos, que se vengan a nuestra casa y nosotros nos vamos a vivir y hacer lo que hace de ellos. ¿Quién levanta la mano y dice yo me voy para allá? Ninguno. Ahí es donde viene el problema, ¿verdad? Que vemos las cosas que pasan, pero nosotros, como nos dice Cristo, deberíamos de estar obligados a ayudar al hermano. Tal vez no extremo de irnos y cambiemos, pero sí ayudar en lo que podamos al más necesitado, a que estén menos mal. Si están muy mal, que pudieran estar un poquito menos mal. Y ese es el otro problema, que nosotros regularmente damos siempre de lo que nos sobra. Si comí y me sobra un pan, ese pan lo voy a regalar. Pero si tengo un pan y mejor no me lo como entero y le doy la mitad a otro, ese ya es un sacrificio y voy a tener yo hambre. Mejor no lo hago. Entonces ahí pero es que nos pone a reflexionar qué somos capaces de hacer nosotros para cambiar esto. Con cosas chiquitas, sencillas, pero uniéndonos sí somos una gran fuerza. Y el ejemplo que puso Carlos, gracias, excelente. Porque el Papa puede hablar fácil de esto porque la Iglesia Católica lo ha vivido siempre. En donde puede ayudar, lo hace.
con lo poco o mucho que tenga, y no es que tenga mucho. El ejemplo que él ponía con los salesianos, pues si van a estudiar, estudien, no les vamos a estar dando comida, ropa, nada, ustedes vienen a estudiar. Pero no, la iglesia ve cómo puede ayudar a los demás. Aquí en época de pandemia vimos el padre Mauricio rápido puso a ver quién podía ayudar a recaudar económicamente o con trabajo para darle a los más necesitados, que eso es lo que pide la iglesia. Pero no es crítica a la iglesia, pero sí, a veces se espera que pase esto para ayudar más. Son cosas que se podría, por eso el interés del padre Mauricio de la pastoral social, de todo esto que no hay en la parroquia, porque a través de esto nosotros podemos llegar, digo nosotros porque todos deberíamos de contribuir para llegar a los más necesitados. Que se puede erradicar la pobreza, pues va a estar difícil, porque los más poderosos siempre van a estar con el interés de que hayan más pobres. Y ahí mismo lo decía el documento, muchos están con el interés incluso de pasar sobre los otros sin importarle, quitarle hasta lo que no tienen, teniendo ellos para tener más. Ese es el gran problema, ¿verdad? Y de repente nosotros hasta con cosas pequeñas, ay, este tiene y de repente, ay, hago algo y lo pierde y con tal de que yo quede mejor. Podría ser que hasta en cosas pequeñas, ¿verdad? No solo en cosas grandes. Entonces, lo que nos toca a nosotros es lo que dice Cristo, ¿verdad? Dice dar alegremente y ahí dicen dar hasta que duela. A veces da porque es dar no solo de lo que nos sobra, sino que pregunten el chiste, ¿verdad? Ustedes saben qué billete va a ir al cielo. Pues el de Aquetzal, ¿verdad? Porque siempre va a misa. Ajá. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de nosotros. De repente puedo dar, por decirlo, tengo posibilidades de dar 20, 40, 100 quetzales. Y tal vez lo puedo hacer, pero ¿qué hago? Doy el quetzalito. Entonces, ahí está en cada uno de nosotros empezar con el cambio, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta más, algo que quieran compartir, si no, pues ya vamos terminando, que ya nos pasamos un poquito el tiempo. Ronnie, algo que a mí me han enseñado y no me gusta es de que cuando vamos a la iglesia, me gusta que uno solo le dé un quetzal. Cuando yo doy cuando doy un billete, sí se molesta a mi familia. Yo les digo que hay que dar lo que a uno le nazca. Entonces yo trato de hacerlo, ¿verdad? De quitarme esas costumbres de antes, de solo dar una limosnita, ¿no? Porque la iglesia es la que nos mantiene, la que nos alimenta, la que nos da educación. Entonces estamos regresando a lo que la iglesia nos está dando gratis. Sí, gracias. Sí, está dentro de los mandamientos de la iglesia. Ayudar a la iglesia en sus necesidades económicas. Y es lo que tenemos que hacer. Porque como digo, damos un quetzalito, pero afuera, pero cuando había 20 comida, ¿verdad? Y trato de comprar todo lo que tenía y todo, de repente ni me lo voy a comer. Pero en vez de ayudar a dar eso dentro de la ofrenda, pues lo gastamos en muchas cosas, ¿verdad? Pero lamentablemente, y sobre todo, pues hay que decirlo, los católicos así somos. Como que a otros les gusta que los obliguen y ahí están felices que los están obligando a dar hasta todo lo que tengan, ¿verdad? Pero ahí están contentos. En cambio nosotros, como no nos obligan, pues ni modo, ¿verdad? Nuestro mínimo esfuerzo. Entonces, por ahí va la respuesta, Rosa. Muy bien. Bueno, entonces ya para finalizar, pues los voy a invitar, les voy a compartir otra vez la pantalla aquí. Solo para que hagamos nuestra oración final. Ronnie, perdón, antes de que finalicemos. Sí, adelante, por favor. Bueno, primero que nada, pues buenas noches, ¿verdad? Y es un tema muy, muy interesante el que estamos viendo hoy, así como todos los que hemos visto. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, para avisarles por favor que el sábado vamos a hacer nuestra evaluación de los grupos que han estado dando los temas de Fratelli en la iglesia. Lo vamos a hacer el sábado vía Zoom, pues definitivamente por esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? A las 8 de la noche.
Así que los esperamos para que todos nos enriquezcamos con la evaluación que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Algún comentario? Una consulta, Ingrid. Sí. Según me recuerdo, ya estaba asignada la fecha de que nos vuelve a tocar a nosotros, el grupo 1, el taller. Sí, siempre se va a respetar eso, ¿verdad? Sí, digamos, yo pensé que se va a hacer la evaluación hasta después del taller. No. Se va a hacer ahorita, que ya terminó. Ahorita, ahorita porque prácticamente estamos terminando los grupos, ¿sí? Terminamos los grupos y empieza nuevamente la vuelta. Bueno, gracias. ¿Todo va a quedar igual? Digamos, así como vamos, así en el orden que vamos, o van a haber algunos cambios? ¿Cómo así? Digamos así, ahorita digamos como están conformados los grupos y todo. Sí. Digamos grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, no, digamos los la grupos vuelta va a así seguir así. Sí. Bueno. Los grupos así se quedan. Los que sí van a variar van a ser ya los facilitadores que los van a acompañar. Bueno. Ya no vamos a hacer ahorita los mismos, sino que los que siguen, dijo. Pero ahí les vamos a mandar la información. Entonces, por favor, el sábado a las 8 de la noche vamos a hacer nuestra evaluación. Ahí los esperamos. Gracias, Ingrid. Gracias. Muy bien. Gracias, Ronnie. Sí, gracias. Bien, perfecto, no a ti, gracias. Bueno, entonces, por favor, vamos a ir en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si me quieren acompañar en la oración, ahí la ven en sus pantallas, dice: Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad. Infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno. Sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. Decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a nuestra Madre Santa le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.